Hace unos días terminé de leer el libro más nombrado como el más triste de todos los tiempos, llamado Tan poca vida de Hanya Yanagihara, si no me equivoco, que es este de acá. Este libro fue publicado en el 2015, o sea que tiene como un poco más de 10 años, y la verdad que yo lo conocí recién el año pasado a través de las redes sociales. Me acuerdo que todo el tiempo me aparecían como videos de personas que se grababan leyendo el libro, más que nada el final del libro y sus reacciones. Y es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Y este año yo me propuse a retomar el hábito de leer, así que este era un libro que yo tenía pendiente desde el año pasado. La verdad, si le soy sincera, a mí me llevó muchísimo tiempo terminar de leerlo, y no solamente porque es largo, sino por otras cosas que las vamos a hablar más adelante. Ok, la portada del libro de por sí llama mucho la atención, es el rostro de un chico joven que está como con una expresión de entre dolor y placer. Yo ni siquiera me acuerdo la primera impresión que tuve del libro cuando vi la portada, pero sí me acuerdo que me llamaba mucho la atención esta imagen así en blanco y negro, como que a mí me daba la impresión de que no iba a ser un libro que iba a ser muy tranquilo y que iba a tener por ahí sus cositas medias raras. La verdad, no sé si lo hubiera leído, si me lo hubiera encontrado en una librería así por casualidad. Creo que más que nada me ganó y lo terminé leyendo porque me cansé de que justamente me aparecieran tantos videos de personas que lo leían. Así que bueno, quería yo también poder entender por qué tanta gente hablaba de este libro y lo nombraba tanto, o si era solo porque era simple moda o algo así. De hecho, yo pensaba que era moda, o sea, no sabía que tenía tantos años este libro publicado. Bueno, como mencioné antes, es un libro bastante largo, tiene como unas 700 páginas y tiene 7 capítulos, que algunos de ellos están como divididos como en partes, o sea, no es como que es un capítulo entero, sino que un capítulo tiene como otros subcapítulos. Cada uno de estos capítulos expresan como diferentes capas de la historia y del tiempo. Y hablando del tiempo, algo que también llama mucho la atención es que no hay fechas y no hay como algo específico que indique como un espacio de tiempo. Entonces como que la historia en sí es bastante como atemporal. No se puede identificar si la historia está centrada en un periodo donde ya existen los celulares, las redes sociales, la tecnología, o si es un periodo un poco más de hace unos años, donde por ahí la comunicación era un poco más limitada. Lo que sí se mencionan mucho son elementos como cartas, mails, llamadas telefónicas y cosas así que actualmente siguen existiendo, pero también existían como antes del 2000, digamos. Una de las características que tiene el libro es que empieza y termina en el mismo lugar. De hecho, el primer capítulo y el último se llaman igual, es Listener Street, que es una calle que se va a mencionar mucho a lo largo del libro porque es donde suceden muchas cosas y se viven también muchos momentos, así que bueno, es como una cosa bastante interesante. Otra característica que noté muy fuertemente es que toda la historia está narrada como con una cierta distancia en su narración. O sea, está narrada como si fuera una tercera persona omnisciente, que no es del todo así porque no es una tercera persona que sabe todo de todos, sino más bien como que está focalizada siempre en un personaje y terminamos como viendo el mundo a través de él. Y eso es algo que me gusta mucho porque como que a medida que vamos leyendo el libro vamos conociendo como toda la historia y también vamos conociendo el carácter de cada personaje, que cada uno es muy diferente al otro. Otra cosa que noté mucho es que hay un capítulo llamado Querido Camarada, que creo que es el anteúltimo, que justamente hablando de esta narrativa, la corta, es una carta que escribe uno de los personajes a nuestro personaje principal, que vamos a hablar de esto más adelante. Este para mí es el capítulo más conmovedor del libro. Creo que lo hace tan especial es justamente entender el trasfondo de todo al haber leído ya prácticamente todo el libro. Y bueno, nada, a mí particularmente este fue el único capítulo que de verdad me sacó lágrimas. Hay otros que también son muy fuertes, pero siento que al cambiar la narración lo hace como conectar más fácilmente con lo que se va diciendo y lo que va sintiendo el personaje a medida que va escribiendo todo lo que siente, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes del libro y la historia. El libro comienza presentándonos la historia de 4 personajes: JB, Malcolm, Willem y Jude. Ellos son como un grupo de amigos que en un principio están como intentando abrirse camino en el mundo. Entonces tenemos como a JB, que quiere convertirse en un artista, tenemos a Malcolm, que quiere convertirse en arquitecto, a Willem, que quiere ser actor, y a Jude, que
No recuerdo si tiene como una inspiración al principio, pero es como el personaje más brillante de todos. Y él es el que se termina convirtiendo en un abogado súper prestigioso y termina como haciendo una carrera muy impresionante. Al principio el libro pareciera como contarnos una historia que va sobre el paso de la adultez, el éxito profesional y la amistad masculina existe en estos cuatro personajes. Pero a medida que vamos leyendo nos vamos dando cuenta que la historia gira en torno a Shu. Un personaje que es súper complejo, doloroso y por momentos es muy desesperante, o al menos para mí lo era, no sé. Lo que vamos descubriendo a medida que vamos leyendo la historia es que nadie conoce nada de la vida de Shu. Vamos viendo que aparentemente él es una persona que tiene un pasado bastante particular, un pasado terriblemente violento y traumático, que le dejó muchas secuelas. Tiene cicatrices en la espalda, dolores físicos constantes, o sea, como que tiene como dolores crónicos, tiene ataques de ansiedad y hábitos bastante feos contra él mismo. También se ve mucho que es una persona que no puede tolerar mucho el contacto físico y de hecho mantiene como esta distancia física y emocional con todas las personas, incluso con sus amigos. Pero bueno, a medida que vamos leyendo cada capítulo, como que podemos ir descubriendo a través de fragmentos del pasado quién es y qué es lo que vivió que marcó tanto lo que es él en el presente. Ya a ciertos capítulos se va como volviendo una historia que es difícil de leer, o al menos a mí es lo que me pasó, como que siento que tardé mucho, no porque fuera largo el libro, sino porque tenía que como que recuperarme emocionalmente de lo que estaba leyendo. Y muchas veces como que se me hacía imposible imaginar tanto dolor y tanto sufrimiento en una persona. O sea, no sé, como que no lo podía procesar. Básicamente vamos descubriendo que Shu tuvo una infancia donde desde muy pequeño fue utilizado, explotado, manipulado y destruido por personas que deberían haberlo protegido, incluso personas en las que él confiaba. Nunca sabemos quiénes son sus padres biológicos, solo sabemos que lo abandonaron y que nunca tuvo como una figura de apego en sus primeros años de vida. Creo yo que muchas historias de este tipo suelen terminar cuando el personaje principal obviamente logra como escapar de algo terrible que le está pasando y como mucho como que suele haber como un breve pantallazo de lo que es su presente fuera de lo que le pasó. Pero en esta historia para mí la pregunta que gira en torno a toda la historia es ¿qué pasa cuando el peligro desapareció pero tu mente sigue ahí? ¿Qué pasa cuando sobrevivís a eso? El libro para mí no trata en sí de los traumas de Jude y de su pasado, sino más bien de los hábitos que tiene después, o sea, la persona en la que se convierte después, la manera que tiene de relacionarse con otras personas, la percepción constante que tiene de sí mismo todo el tiempo y las dificultades que tiene para tener una vida normal pese a las heridas físicas que tiene en el cuerpo por las cosas que vivió. Otra cosa que muestra el libro es lo difícil y doloroso que es, no solo para el personaje principal, que es quien vivió todas esas cosas, lo difícil que es intentar vivir y sobrevivir día a día y año tras año a todo eso, como también lo difícil y doloroso que es para las personas que lo rodean y lo aman, verlo sufrir y saber que le pasa algo y no saber qué hacer o no poder hacer nada para ayudarlo. A mí por momentos me agarraba como una desesperación porque en el presente de la vida de Yu tiene una vida que desde afuera parece muy, muy buena, o sea, tiene como amigos que lo aman, éxito profesional, estabilidad económica, pero sin embargo nada de eso parece aliviar lo que él vive por dentro. Y me parece que acá está una de las partes más dolorosas de la historia, que es entender que algunas heridas no desaparecen simplemente porque la vida mejora, digamos. Además, Jude no solamente carga con recuerdos traumáticos, sino también como con una autopercepción de sí mismo que como que nunca logra abandonar. Es como si todo lo bueno que le pasa chocara constantemente con una versión de sí mismo que sigue convencida de que no merece nada bueno de lo que le pasa. Se puede ver durante todo el libro que Jude justamente se muestra convencido de que él no puede ser reparado y que no merece serlo. En cambio, él merece ser castigado y merece sufrir. Y cuando le pasan cosas buenas, se ve como que se le despierta mucho la ansiedad. Y para mí tiene que ver porque en su pasado, cuando aparentemente parecía que algo bueno estaba pasándole, siempre como que pasaba algo al final que terminaba como lastimándolo, incluso si él no sabía lo que estaba pasando, pero sí sabía que era algo que no le hacía sentir bien.
Dios mío, este es el personaje más complejo que leí en mi vida. O sea, juro que nunca leí. Nunca un personaje me hizo pensar tanto y analizarlo tanto y tratar de entenderlo y así. Es como que siento que nunca me pasó esto, creo, no sé. Hay tres frases que se me quedaron grabadas en la cabeza de uno de los pocos personajes femeninos que aparece en el libro, que se llama Ana, que es uno de los personajes que Jude mantiene mucho en su presente y repite mucho justamente estas tres frases que le dejó ella, que dicen como que no dejes que el silencio se convierta en un hábito. Y yo poniéndome como a analizar esas cosas, tipo pienso, él siempre tuvo como esto de cerrarse a contar su historia y abrirse a causa de más que nada su autopercepción de sentir como que la gente le iba a culpar, que le iba a dar asco y cosas así. Y otra de las frases era como que no tenía que disimular su enojo, que estaba súper bien sentir enojo por eso. Y esto me parece interesante porque a Jude justamente le pasa algo muy raro, que es que como que él no siente enojo por las personas que le dañaron, sino como que más bien como que se autocastiga a sí mismo y se avergüenza mucho de sí mismo. Y otra de las frases que le dijo es que estaba destinado como a ser grande. Y esto me parece muy importante porque justamente es por este personaje que Jude termina después como convirtiéndose en la persona que es en el presente, porque fue como la primera persona que supo reconocerlo como alguien que vale sin importar nada. Y también la primera persona que como que lo ayudaba sin pedirle nada a cambio. Porque este personaje aparece después del último suceso traumático que le pasa en su vida. Entonces como que yo siento que por eso también tiene mucho peso todas esas palabras que le dijo. Bueno, si nos ponemos a analizar, obviamente después de esto nos damos cuenta que Ana es un personaje que realmente tuvo un peso en la vida de Jude y lo ayudó como a impulsar su vida. Ella lo empuja mucho a estudiar y es por eso que Jude termina como estudiando en la universidad, se recibe de abogado, se muda a New York, donde ahí conoce a sus amigos, al mismo tiempo conoce a Willem, que es un personaje también que tiene mucho peso en la vida de Jude. Por haber estudiado en la universidad también como que se hace contactos y uno de esos contactos es su profesor Harold, que es un profesor sumamente admirado por él y por muchas personas, es como un profesor muy prestigioso, que al mismo tiempo él va a terminar como siendo el padre adoptivo de él. Entonces como que ella al final termina siendo como una de las voces del pasado que nunca lo hirió y que más bien como que representó como una esperanza para él. Y más allá de que nadie sepa toda la verdadera historia que tiene Jude, todas las personas cuando hablan de él es como que lo describen de una manera como una persona brillante, generosa, trabajadora y como una persona muy admirable, como que tenía mucho talento en todo lo que hacía. Pero sí se puede ver como que todas las personas percibían que le pasaba algo y que a veces como que era un poco extraño y que no hablaba mucho de su vida. Pero aún así como que lo aceptaban así. No es como que generara algún tipo de... Bueno, creo que cada personaje lo vive de diferente forma. Por ejemplo, hay personajes que de verdad se interesaban mucho en conocerlo a él y intentan como ir de a poco y como tratar de que él se abra con ellos. O hay otros personajes que, por ejemplo, lo aceptan así como es y que solamente acompañan. Y hay otros que simplemente como que se dan cuenta que le pasa algo y que no quieren como ser muy invasivos o hacerlo sentir incómodo y simplemente como que lo aceptan así y como que tratan de vivir una vida acorde a eso, o sea, sin incomodarlo ni nada. Bueno, y aunque Jude es el núcleo principal de la historia del libro, digamos también que el libro en sí no funcionaría sin hablar también de otros personajes que también influyen mucho en su historia. Y por ejemplo tenemos a Willem, que es el personaje más amoroso y fiel que tiene Jude. Creo que todos los que leímos el libro amamos a este personaje porque como que vimos que es el único personaje de todos los que existen, que era el único que podía como hacer sentir a Jude un poco de calma y que lo acompañaba mucho, o sea, no era como que lo trataba de ayudar a superar y como que cosas así, sino que más bien lo acompañaba. No, y me parece muy lindo porque creo que es la clase de persona que todos querríamos tener de amigo. Así que me pareció como... me pareció un personaje súper lindo, súper amoroso. El desarrollo de la historia de Willem y Jude está tan bien desarrollada que yo en un momento cuando ellos comienzan a estar juntos, ahí comencé a dudar del final del libro. Dije, puede ser que no pase lo que pienso, porque hay muchas partes del libro donde él habla y también intenta de este deseo de no seguir perteneciendo más al plano físico, el deseo de querer irse por voluntad propia. Pero a partir de esa parte del libro yo ahí
comencé a dudar si realmente el final del libro iba a ser como pensaba o finalmente iba a aceptar la vida que se merece y disfrutarla como tal. Me gusta mucho que como estos dos personajes son muy diferentes, o tienen sueños diferentes. Uno quiere ser actor y el otro, bueno, es un abogado. Pero el que quiere ser actor, obviamente, como tiene que moverse para ir por sus sueños, viaja mucho. Y me gusta mucho de que no se anteponen los sueños del uno con el otro y como que los dos tratan de seguir haciendo lo que les gusta. Obviamente, acá es donde viene que él, tipo, lleva una relación a distancia con un personaje que es justamente Willem. Y se muestra mucho esto de que Willem siempre está como muy dispuesto a renunciar a sus sueños si Jude le pide como que no vaya o que se quede con él, pero al mismo tiempo como que Jude también quiere que él cumpla su sueño y que sea feliz, entonces como que nunca puede, hubo como muchas partes que él quería que él no fuera porque lo necesitaba, pero sin embargo como que, no sé, le parecía muy egoísta de su parte pedirle que no vaya por sus sueños, porque eran también cosas que le gustaba a Willem y creo que al mismo tiempo Jude se ponía muy feliz de ver a Willem cumpliendo sus sueños, entonces era una relación bastante bonita. Obviamente en esos periodos que ellos no están juntos pasaban un montón de cosas en la vida de Jude, donde había algunas recaídas y cosas así, pero cuando lograban estar juntos de vuelta era como que volvía de alguna forma la calma para Jude y todo parecía estar bien, digamos. Willem al final termina siendo uno de los personajes que termina conociendo también toda la historia de Jude, de todas las personas que lo querían y lo amaban. Y sobre esto me llamó mucho la atención porque en su presente, en el presente del personaje principal, en un momento aparece un personaje con quien tuvo como una relación bastante violenta. Y con esta persona él como que se abrió bastante rápido a contarle su historia y me pareció muy raro porque a diferencia de otras personas que lo conocían y lo amaban mucho como Willem y Harold, él tardó un montón. Así que nada, como que me pareció muy raro eso. Otro de los personajes que tenemos en esta historia es JB, que es uno de los personajes más conflictivos del libro y o al menos desde el punto de vista de Jude, ¿no? Este personaje es como todo lo contrario a lo que es Jude. Él es una persona que le gusta mucho la atención, que se percibe como una persona muy brillante en todo lo que hace. Por momentos es como muy egoísta también. Es divertido y con un humor bastante cruel, pero al mismo tiempo es muy inseguro. De los tres amigos que tiene Jude, para mí JB es el más difícil de querer porque es como una persona bastante insoportable y bastante irritable. Hay momentos del libro donde justamente resulta eso y otros en los que da mucha pena porque al final no deja de ser una simple persona tratando de vivir una vida. Pero bueno, es un personaje bastante complicado, digamos. Yo no creo que la idea de la autora fuera crear este personaje como un villano, sino más bien como hacernos entender que este personaje amaba a Jude de una forma un poco bastante rara, pero lo amaba. De hecho, cada uno de sus amigos siento que amaba a Jude de una forma diferente. Y lo que pasa con este personaje es que muchas veces necesita tanta atención y validación de los demás que termina como lastimando a las personas que le importan o que él ama. Por ejemplo, a mí me molestaba mucho de que hubo muchos momentos del libro que JB tenía como presentaciones de sus obras de arte y no le importaba presentar como unas fotografías que le hacía Jude, sabiendo que Jude no lo autorizaba, o sea, no quería que le hiciera eso, y como que se veía más interesado en convertir el sufrimiento de los demás en arte que en comprenderlos realmente, digamos. Pero al mismo tiempo es el personaje que yo siento que más observaba lo que le pasaba o que le pasaba algo a Jude, pero no hacía nada, o sea, solamente observaba. Bueno, obviamente a lo largo del libro este personaje termina teniendo como un desarrollo de personaje bastante interesante y bueno, pero el vínculo entre ellos dos está bastante dañado y como que básicamente está medio roto. A mí las partes del libro que más me destrozaron el corazón fueron cuando vas leyendo como los fragmentos del pasado de Jude, pero porque se te hace muy difícil entender cómo un niño puede vivir todas esas cosas sin que nadie las vea y lo ayude. O las pocas personas que él tenía que lo rodeaban eran unos monstruos básicamente. Justamente es como que son partes muy difíciles de leer porque cuando vas leyendo como que se siente como esa angustia y esa impotencia de que nadie haga algo para ayudarlo. Pero además de esas partes se me rompió muchísimo el corazón cuando por ejemplo Willem muere en un accidente de auto, que también muere al mismo tiempo que otro de los amigos que se llama Malcolm. Que Malcolm para mí es el personaje
como menos desarrollado, como que el que menos se habló, pero al mismo tiempo, lo poco que se habla, o las veces que aparece y eso, es un personaje que parece como entender todo lo que le pasaba a Jude. Y por ejemplo, es el personaje que le construye su departamento. También es el personaje que construye la casa de Willem y él. Y siempre como que se ve esto de que él sabía qué cosas hacer en la casa y eso para hacer más fácil la vida de Jude con todas las dificultades que tiene él en su movilidad y en sus dolores en el cuerpo, digamos. Entonces diría que este personaje demostraba su amor a Jude a través de sus acciones, pero sí entendía, para mí era un personaje que sabía todo lo que le pasaba, pero simplemente como que lo comprendía o lo aceptaba así y bueno. Era interesante porque para mí, mientras iba leyendo el libro, iba entendiendo esto de que cada personaje lo quería a Jude de una forma diferente y lo aceptaba de diferente forma. Bueno, tuve que cambiar de ubicación porque tuve que cargar la cámara de vuelta, así que vamos a tratar de retomar y voy a tratar de terminar el video. Entonces, cuando ellos dos se mueren, a mí se me parte el corazón. Como que ya a partir de ahí la historia comienza a tener un final inevitable que para mí es muy difícil remontar y decir, bueno, es imposible que no tenga este final. Aparte, ya Jude comienza a decaer de una forma que no había decaído antes, según yo. Después de eso, como que para mí se le activa como una bomba de tiempo que es como imposible. Acá es donde se puede ver cómo la angustia, la soledad, la tristeza que tiene Jude pesa más que todo el amor de todas las personas que todavía están con él y que lo tratan de ayudar, muchas veces también en contra de su voluntad. Y acá para mí, en esta parte a mí me hizo reflexionar mucho en lo difícil que es ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y que encima justamente quiere dejar de seguir existiendo, no sé cómo decirlo. Y lo duro y lo difícil también que es para las personas que lo aman y eso, justamente como aceptar eso que le pasa a la otra persona y siempre como querer intentar como ayudarlo de alguna forma y todo eso. Como hacerlo resistir más en la vida, sabiendo que incluso eso a él le hace todavía mal, lo hace sufrir como mucho más. Y esto para mí igual se ve en todo el libro, como todos los personajes que lo aman, que le tienen mucho cariño y eso intentan hacer de todo, pero aparentemente como que nunca es suficiente, nunca como que llega a pasar nada, nunca llega a pasar algo que lo haga cambiar de decisión. Para mí en el único momento que estaba como relativamente bien, o sea, seguía teniendo todos esos tipos de problemas y eso, fue cuando estaba con Willem, pero aún así es como que algunos pensamientos y algunas ideas todavía seguían persistiendo. De hecho, se veía mucho cuando Willem se iba de viaje por trabajo, que ahí es cuando él como que comenzó a decaer. Bueno, después del fallecimiento de Willem, él logra seguir con su vida 3 años hasta que, bueno, decide como terminar con su sufrimiento e irse. Y después de eso viene un capítulo que a mí por lo menos me hizo caer lágrimas, creo que fue el único de todos los capítulos, y eso que hay capítulos que son fuertes, pero ninguno creo que te conmociona como este. Y es este que dije yo al principio, que es el único que está escrito ya no en tercera persona, sino más bien como en primera persona, y es una carta que escribe Harold, uno de los personajes del libro, que en un principio era el profesor de Jude. Después como que Harold siempre vio en Jude un potencial y una inteligencia que había visto muy pocas veces, y además también Jude lo recordaba o lo hacía recordar mucho a un hijo que había tenido con una ex esposa que falleció. Entonces como que al final con el tiempo construyen un vínculo muy lindo, como medio. Al principio era como entre alumno y profesor, pero después como que van conectando mucho más, digamos, y se van conociendo mucho más hasta que Harold decide adoptarlo. Y obviamente Jude acepta. Jude siempre tuvo mucho miedo de arruinar eso, o sea, él nunca le quiso contar sus problemas a Harold, todo lo que pasó y eso, porque tenía miedo que Harold justamente se arrepintiera de la adopción o se avergonzara o no sé qué, o lo odiara y cosas así. Lo que siento es que Jude nunca quiso cambiar como esa forma que tenía Harold de verlo, porque de alguna forma a Jude le hacía muy bien. Como que le hacía bien que alguien sintiera todo ese amor y tuviera tipo esa percepción de él
sin conocer la otra parte. Pero Harold siempre supo que a Jude le pasaba algo y en muchos momentos del libro como que él intenta como ayudarlo a abrirse y eso, y creo que en un momento del libro él le dice que si no podía abrirse contándoselo, digamos, en persona, que podía escribirlo, que eso podía ser una buena forma de ayudarlo a él para contar lo que le pasaba y también, no sé, como que de alguna forma, o al menos como desahogarse, que no se guardara esas cosas. Así que bueno, este capítulo que emociona mucho, en realidad es después de que Jude ya no está más y es lo que hace que sea muy conmovedor, digamos, porque acá es donde Harold empieza a hablar de los sentimientos, de todo lo que cómo se siente él después de eso. Jude, antes de irse por su voluntad, hizo eso de escribirle cartas y contarle toda la historia que él vivió a Harold. Entonces Harold recibe todas esas cartas y bueno, ahí en ese capítulo él explica cómo fue el proceso de leerlas y procesar todas esas cosas. Como que en este capítulo es donde podemos entender cuánto las personas amaban a Jude y lo difícil que era para cada una de ellas poder ayudarlo y poder hacer algo para que se quedaran. De hecho, hay no solamente está Harold, sino también hay otro personaje que era como uno de los personajes que ayudaba mucho a Jude con sus tratamientos y sus dolores físicos, que es Andy. Y entre ellos dos hay como una especie de, obviamente, culpa, porque podían haber hecho más. Harold encima, en esta parte del capítulo, él explica muy bien cómo se siente, todos los sentimientos. Para mí es un capítulo hermoso, muy triste, pero hermoso porque te hace conectar mucho con la historia y eso. También con el personaje de Harold. Yo creo que todos amamos tanto a este personaje como a Willem, porque es una de las personas que también enseña a Jude cómo es tener una familia y cómo se siente pertenecer a una familia, aunque muchas veces Jude se sienta como desmerecedor de todo esto. Y lo más triste de todo es que al final como que termina concluyendo de que Harold nunca pudo decirle a Jude que lo aceptaba sin importar lo que hubiera pasado, o sea, sin importar nada. Pero más o menos eso es de lo que trata el libro, de una persona que vivió muchos traumas y podemos como ver cómo lo vive esa persona en el día a día y por dentro, a su vez también conocer qué es lo que le pasan a las personas que lo rodean y lo aman, que no sienten que pueda hacer mucho para poder salvarlo. De este libro escuché muchas críticas a la autora sobre que no era necesario hacer sufrir tanto al personaje principal con tantas cosas, como que bastaba solo con una cosa porque ya era de todas las cosas que le pasaban eran bastante pesadas, entonces como que hacerlo sufrir tanto era demasiado y eso justamente hacía que sea muy difícil de creer que como que quién podía sufrir tanto todas esas cosas. Yo no sé, pero yo creo en este mundo tan grande e inmenso que seguramente habrá historias, no sé si iguales, pero sí muy parecidas con cosas también muy duras y feas. Vivimos en un mundo que hay diversos tipos de culturas, de etnias, diferencias sociales y muchas cosas más. Entonces como que no se me hace imposible imaginarme una persona que sufra de esa forma tantas cosas y que sienta lo mismo que Jude. Quizás no que le pase lo mismo, pero sí que haya sufrido cosas muy pesadas y que tenga secuelas físicas o emocionales o mentales después de eso. Pero bueno, entiendo que a muchas personas les resulte difícil creer porque justamente son cosas horribles de leerlas y eso es lo que hace justamente que sea un libro que no sea como para todas las personas. Para mí el libro trata mucho más de trauma, trata de las amistades, de los vínculos, de la soledad, de lo difícil que es salvar a las personas cuando no quieren vivir, cuando cargan cosas horribles que no pueden, les es difícil contarlas, también cuando ellos mismos también se odian y tampoco quieren ser ayudados. Y lo triste de todo es que cuando en su presente por fin logra encontrar personas que lo amaban y aparentemente lo aceptaban así como era, como que nunca pudo al final verse a sí mismo con los mismos ojos de las personas que lo amaban y lo querían. Así que nada, este quizás no es el mejor libro que leí en mi vida, pero probablemente sea el libro que más me hizo sentir, eso estoy completamente segura. Y para mí esta es la razón por qué después de 10 años es un libro que sigue hablando muchísimo y sigue habiendo un montón de gente que lo
recomienda, que habla de él y que lo comparte. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.